En esta providencia, la Corte Suprema recordó las reglas que deben seguirse cuando se acude a la figura de las estipulaciones probatorias, pues el artículo 356.4 del Código de Procedimiento Penal establece en la audiencia preparatoria la posibilidad de que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias, entendidas como los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Esos acuerdos pueden ser autorizados por el juez si versan sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva sin que implique renuncia de los derechos constitucionales. En materia de estipulaciones probatorias, la Corte en múltiples providencias ha fijado las siguientes reglas. Primero, se estipulan hechos jurídicamente relevantes o hechos indicadores, uno o varios, que son excluidos de controversia probatoria en el juicio oral. La estipulación constituye la prueba del hecho. Una vez realizada la estipulación, el juez debe negar cualquier solicitud encaminada a demostrar el hecho estipulado. Segundo, no se estipulan elementos materiales probatorios ni evidencia física. No se estipulan pruebas. Tercero, no se estipulan documentos, salvo que tengan el carácter de medio de prueba. Verbi gracia en los casos de falso testimonio cuando el documento contiene una declaración que constituye un elemento estructural del delito o un expediente que da cuenta de la realidad procesal en la que se emitieron decisiones que se tildan de prevaricadoras. Cuarto, las estipulaciones deben ser absolutamente claras y concretas con el fin de establecer el supuesto fáctico que no será debatido en el juicio oral. No deben ser ambiguas frente a la cantidad de hechos estipulados. Quinto, no se deben anexar elementos materiales probatorios o evidencia física para respaldar o soportar la estipulación. Si de manera antitécnica se aportan, no deben ser valorados. El anexo que de manera errónea se utiliza para soportar la estipulación no es una prueba debido a que ha sido introducida al expediente, mas no al acervo probatorio de manera irregular, sin controversia. Sexto, no se debe contradecir la acusación, es decir, negar los hechos jurídicamente relevantes, pues no puede recaer sobre aspectos de abierta controversia para exonerar la responsabilidad penal. Si se considera que el procesado no es responsable, debe acudir a figuras como la preclusión, la absolución perentoria o a las causales de aplicación del principio de oportunidad que así se lo permitan. Séptimo, las estipulaciones no conllevan la renuncia de derechos constitucionales. Artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. La jurisprudencia ha sido clara en establecer que no pueden conducir a la indefectible condena del procesado. Si se pretende terminar el proceso anticipadamente con una declaración de responsabilidad, el sistema consagró instituciones como el allanamiento a cargos, los preacuerdos y algunas causales de aplicación del principio de oportunidad. Octavo, la estipulación es irretractable. Quien lo hace actúa de forma desleal con la administración de justicia y con los sujetos procesales. De aceptarse, se vulneraría el derecho de contradicción, pues la contraparte perdería la oportunidad de aportar pruebas para demostrar o desvirtuar el hecho. Tampoco puede aceptarse la retractación so pretexto de revivir la audiencia preparatoria para darle oportunidad a las partes de solicitar pruebas. Esta situación quebranta los principios de preclusividad de las etapas procesales y de la eficacia de la administración de justicia. Noveno, la finalidad de las estipulaciones es depurar y simplificar el proceso y conforme al principio de lealtad procesal, artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, no es un instrumento para generar error en la contraparte. Por eso el juez debe controlar que no se quebrante la estructura del debido proceso o se vulnere las garantías de los sujetos procesales. Décimo, las estipulaciones no deben contener valoraciones jurídicas, como cuando se estipula que el procesado no es ni autor ni partícipe, o que los hechos jurídicamente relevantes constituyen el delito de abuso de confianza y no de estafa.
esas valoraciones son exclusivas del juez. En el presente asunto es evidente que las partes, avaladas por el juez, confundieron tales principios y no obstante que el funcionario judicial les manifestó que las estipulaciones recaen sobre los hechos y no sobre las pruebas, permitió que el fiscal mencionara pruebas y no hechos. Sin embargo, tal irregularidad es meramente formal y resultó avalada tanto por la defensa como por el apoderado de víctimas, de modo que al no estructurarse un vicio de estructura ni haberse reclamado afectación a garantías, no hay lugar a discutir la legalidad de la actuación. Cuando realmente se estipulan documentos y no se desprende de ellos ningún hecho concreto y relevante para el proceso, la consecuencia no es la declaratoria de nulidad, sino la exclusión de tales documentos del mundo probatorio, con todos sus efectos en la demostración de la teoría del caso para la fiscalía o la defensa. Es decir, tal y como acaeció en el presente asunto, ante la evidente falta de técnica por parte del juez y de las partes, esos documentos fueron recibidos por el juez. Sin embargo, en tales eventualidades, para no desnaturalizar ese instituto procesal, esos documentos simplemente no deben ser valorados probatoriamente.